Saludar al señor vicealmirante Alan Molestina, al doctor Daniel Pontón y al doctor Pablo Encalada. A los tres, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pudiese ser muy duro, digamos así, o a veces exagerado decir que los narcotraficantes, los carteles internacionales desean apoderarse de las cárceles en el Ecuador, pero parece que algo de eso también hay. Pero las cárceles están en crisis. Lo que nos ha pasado la semana pasada es una dificultad que todavía no terminan de salir. El día de ayer todavía había dificultades en la cárcel de La Tacunga. Lo que sorprende a veces es cómo las autoridades que están encargadas del manejo de esto nos hablan con nombres, con detalles. Ex autoridades dicen esto iba a pasar, ya sabíamos. Oigan, si esto ya sabían, si esto se tiene constancia, entonces algo está mal. Y desde el punto de vista estratégico, señor vicealmirante Molestina, ¿cuál es su percepción? ¿Cuál es su diagnóstico? Bienvenido, buenos días. Sí, buenos días, muy amable. Un saludo a los panelistas de esta entrevista, a todos quienes nos ven, nos escuchan de Radio Democracia. Sí, estas declaraciones, estas afirmaciones que hemos escuchado en la prensa son muy preocupantes, en que se conocía lo que iba a ocurrir en las cárceles y que no se haya tomado las medidas pertinentes. Por supuesto, alguien tendrá que responder por esto si son ciertas estas aseveraciones, que se supone que así son, porque viene de un señor asambleísta. Sabíamos ya de antemano cuando hubo el asesinato de Rasquiña, en que ahora nos sorprende de que el señor haya sido dejado libre, disque para que no ocurra lo que luego ocurrió, en lo cual es sorprendente, y que no, ya se preveía de que iban a ocurrir incidentes. Lo que pienso que no se hizo un buen análisis de la magnitud que es de lo que iba a ocurrir dentro de las prisiones, porque siempre se habló afuera de una batalla que se iba a armar. Entonces, esto de aquí es censurable. La situación del Ecuador se fue agravando por las políticas públicas con respecto a la seguridad, que dieron mucho paso a que el narcotráfico, especialmente de México, los carteles mexicanos, se introduzcan en el Ecuador, llegando el Ecuador a convertirse en la bodega de los narcotraficantes. Un tercio de la producción de coca de Colombia sale por el Ecuador, aproximadamente 500 toneladas de drogas salen por el Ecuador, y esa es la situación que estamos viviendo. Y para resolver este problema, neutralizarlo o minimizarlo, se requiere una serie de políticas de seguridad, un plan específico de parte del gobierno que coordine el accionar de todas las instituciones para poder controlar y que no siga ocurriendo lo que estamos viviendo, esta situación de inseguridad que vive el país y que ahora hemos visto los resultados en las cárceles, ¿no? Voy a terminar Claro. esta participación mía con esto que siempre escuchábamos, ¿no? Cuando veíamos los muertos que aparecen producto del sicariato, escuchábamos que es un ajuste de cuentas, Sí. y esto como que suena a que se están matando entre ellos y no le afecta al país. De ninguna manera, están equivocados. Claro, y ahí quiero saludar al señor doctor Daniel Pontón. Desde el análisis de la academia, desde el análisis permanente que ustedes hacen y trabajan, Daniel, esto se ve que era una cosa que se iba cocinando, que ha ido creciendo, y como dice el vicealmirante Molestina, cuando se escucha es un ajuste de cuentas, están peleando por territorio, parecería que es un tema aparte de la sociedad, y como ha dicho el vicealmirante Molestina, no es parte de. Pero las cárceles tienen entonces todos estos ingredientes también. Lo que pasa afuera parece que no es ajeno a lo que está dentro de las cárceles, y lo que no tenemos es una política ni de seguridad y peor aún de rehabilitación. Doctor Daniel Pontón, bienvenido, buenos días.
Hola, Francisco. Un saludo a todos, igual los panelistas. Un saludo a todos. A ver, si hay algo que realmente en esta década, sobre todo en los últimos 5 o 6 años atrás, hay que incluirle al análisis del tema del narcotráfico, que de hecho en esta misma radio he tenido varias participaciones anteriormente, es el tema carcelario. Que los carteles mexicanos estén aquí en el país no es nuevo. Inclusive yo lo remonto antes de la década, antes del año Estos 14 2007. años. Sí, o sea, no se olvide que ustedes en el año 2005 apareció un avión abandonado en el aeropuerto de Manta. Todo el mundo decía que nadie deja abandonado un avión así por así, ¿no? Y tenía matrícula mexicana. De otra forma demostraba que ya los carteles mexicanos tenían presencia en el Ecuador. Que esto se ha venido agravando sin lugar a dudas, ¿no? Se ha venido agravando por una serie de temas que son geopolíticos y también de política interna. No hay que, digamos, descartar ese tipo de análisis. No obstante, el tema carcelario se ha venido articulando a este tema de una manera peligrosa, diría yo, porque dado el diseño de la política penal en este país, al parecer esto ha sido como un condimento que ha venido agravando el fenómeno, ¿sí? Que los narcotraficantes estén matando por plazas, por control de ilícitos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, primero, bueno, no creo que es algo tampoco nuevo. Tenemos experiencias de otros países donde se dan ese tipo de... Pero hay una particularidad. El narcotráfico, por lo general, busca espacios donde no exista mayor ruido en su accionar, porque de otra forma levantarían alarmas. Es decir, eh, generarían que el Estado un poco tome algún tipo de acción sobre estos grupos, que es lo que ellos no quieren, porque el negocio ilícito requiere justamente este De tipo de casi del mecanismos anonimato. de protección. Anonimato, exactamente. ¿Por qué estalla la violencia? Y así un poco lo que nos dice la literatura del narcotráfico y del crimen organizado es que la violencia estalla cuando hay ruptura de acuerdos, ¿no? O hay algún tipo de, digamos, de malestar interno que realmente hace que esto empiecen a generarse la violencia por competir, primero por captar espacios de rutas, territorios, o por sus cuotas de poder, ¿no? Porque tiene que ver las dos cosas, porque no puede haber el manejo del narcotráfico sin algún tipo de cuota de poder, porque el narcotráfico necesita este tipo de estructuras. Al parecer esto se ha alterado en los últimos años, por eso la violencia. Es decir, ya he visto algunos gráficos de la última década, donde sin lugar a dudas, desde el año 2018, el salto en la violencia es exponencial. O sea, contando los 81 muertos con más o menos llegamos a 150 muertos en estos 3 años, cosa que no tiene parangón en el Ecuador, ¿no? Y de alguna otra forma algo al parecer está pasando. Mucho se habla, y de ahí un poco el análisis respecto al tema de la incidencia, de la capacidad que tiene la inteligencia. El Ecuador, el gobierno al parecer está gobernando con diagnósticos. De hecho, hemos tenido una serie de publicaciones en la prensa que un poco dan cuenta de este tipo de rivalidades, pero al parecer esta información no está siendo receptada porque bueno, la inteligencia dicen que la inteligencia que no es preventiva no es inteligencia. Y al parecer algo está fallando en el ciclo de inteligencia que hace que al tema de las cárceles se le haya salido de control. Yo sí me atrevo a afirmar que el problema de las cárceles al gobierno actual se le salió de control, y Dios quiera que esto no detone un tema mucho más grave a futuro. Pero lo que se llama, lo que es la inteligencia anticipativa, realmente ha tenido un Eso fracaso demuestra que no absoluto y es existe. necesario tener correcciones en ese ámbito. Claro, y al Sí, saludar no sé si existe o realmente los tomadores de de decisiones decisiones. en este caso están haciendo caso omiso por algún tipo de lógica que no sabemos, ¿no? Ya. Quiero saludar nuevamente al doctor Pablo Encalada, penalista él, catedrático universitario. Desde el ejercicio de la profesión, Pablo, hay algunas cosas que dicen, oigan, hay presos sin sentencia, de 8,000 han pasado a creo que a 38,000 los presos, pese a que hay nuevas cárceles con el mismo logotipo que pusieron en todas partes de los edificios, incluso que existían antes, de ese logotipo de colores, está ahí y ahora lo usan en campaña también. Ahí hay como determinados mensajes y esto. Se habla de la tabla de consumo que se hizo en estos últimos 14 años.
Se habla de la presencia de los narcos, pero no se habla de la rehabilitación, incluso con ellos también. Desde ese punto de vista, desde el ejercicio, desde la visión del abogado, Pablo, ¿cuáles son los mayores problemas para llegar a estas tensiones que el doctor Pontón y el almirante Molestina han afirmado esta mañana? Pablo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días a todos sus radioescuchas. Buenos días a los panelistas. Siempre es un gusto estar acá. A ver, la crisis carcelaria que vivimos la semana anterior, bueno, pues es una crisis carcelaria que es permanente en el tiempo, pero las masacres que ocurrieron la semana anterior es de las cosas más terribles que ha pasado en la historia del Ecuador. La masacre de este tipo la tenemos en la masacre de fines de los 70 en el ingenio Astra. O en los años 20, ¿no es cierto?, de las cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos Lara. Es decir, tenemos... Este es un escenario realmente dantesco que vivimos y que no podemos dejarlo pasar por alto. No es que se mataron entre ellos, como por ahí algún medio de comunicación nos quería hacer pensar, ¿no es cierto? Esta persona que fue decapitada, antes había decapitado a otra persona. Sí. Y entonces eso no significa que porque se estén matando entre los criminales más avesados, quiere decir que entonces ahí está bien. Creo que se nos congeló el tema de internet. No sé si Pablo me está escuchando algún tema del internet, nos pasó y se congeló la imagen. A lo mejor si es que completamos con la llamada telefónica. Sí, es posible con una llamada. Veamos si se conecta ya. No, debe estar él también con algún problema. Ojalá nos esté escuchando. Se congeló la imagen, es un tema de internet y a veces la lluvia nos está jugando estos problemas. Pero antes para poder regresar a donde Pablo, quisiera pedirle al señor almirante Molestina que plantee entonces no sé cuáles podrían ser las medidas. De inmediato vamos a tratar, creo que eso nuevamente un tema de todo el sistema con el internet, vamos a ubicarlos telefónicamente. Son, como decíamos desde el otro día, ¿no?, los temas que traen dificultades a la tecnología, nos acerca tanto, pero cuando falla es una dificultad generalizada, ¿no? Uno a veces diría, antes cómo hacíamos esto sin tanta tecnología. Bueno, entonces echábamos mano del teléfono y cuando se caía la línea teníamos otras... ¿Quién está? Está ya el señor contraalmirante Molestina, vicealmirante Molestina. Le decía yo, podemos ensayar, y usted que fue comandante general de la Marina, un rol para las Fuerzas Armadas en el tema de las cárceles, no sé, se me ocurre, no sé si es además correcto, que las Fuerzas Armadas o la policía puedan asumir directamente el control y el manejo de las cárceles y de la rehabilitación. ¿Cómo visualizaría usted este tema, vicealmirante? Sí, bueno, la misión de las Fuerzas Armadas está establecida muy claramente, como todos conocemos en la Constitución. Sobre la seguridad externa, ¿sí? Sobre su misión fundamental es la defensa, y quien es encargado de la seguridad ciudadana es la Policía Nacional. Ahora, claro, cuando se decreta un estado de excepción y se incluye a las Fuerzas Armadas para apoyar a resolver este problema, se entiende que la capacidad de la Policía Nacional fue sobrepasada, pues, y hay que recurrir a otras instituciones para que puedan cooperar a resolver el problema. Entonces, hablemos de un estado de excepción. Por eso se conoce como estado de excepción, ¿no? Le da en este caso a las Fuerzas Armadas la potestad para poder participar, a contribuir a resolver este problema. Ahora, de lo que conocemos, ¿no? ¿Cuál es el problema que existe en estos centros de detención? Es el hacinamiento, porque su capacidad está sobrepasada
en un 42%. Por lo tanto, yo considero de que la participación de las Fuerzas Armadas, como lo ha manifestado el ministro de Defensa, de contribuir en el perímetro externo para evitar cualquier intento de fuga y cooperar, ayudar al control del ingreso de armas y otro tipo de objetos, pues que ayuden a este tipo de actos que se producen en las penitenciarías, me parece el adecuado, pero ir más allá no lo considero no sería adecuado este momento, ni oportuno, sí. ni consideraría usted incluso como una especie de, no una especie, sería como una reforma legal y constitucional, vicealmirante. No, yo no lo No. considero, Francisco, porque con bueno, acuérdate que se eliminó uno de las reformas que se hizo a la Constitución, que era apoyar a la Policía Naval, a la Policía Nacional en actividades complementarias. No sé, Sí, esa parte se eliminó justo para no... La Corte Constitucional declaró que, la Corte Constitucional, la anterior mismo, no la actual, declaró que no era constitucional. Sí. Doctor Encalada, ahora que ya tenemos nuevamente la conexión, le pediría, usted nos decía, miren, esto no puede sobrepasarnos, ni podemos dejar, usted incluso hizo un recuento histórico, le pediría concluir esa parte y ver esta otra, qué hacer, qué recomiendan desde el ejercicio profesional, Pablo. Gracias Francisco. Bien, lo que les venía diciendo es que el principal problema, ¿no es cierto?, de estas masacres es la criminalidad organizada, pero sin embargo hay otro factor que es subyacente o que colabora para este problema carcelario, que es la sobrepoblación, ¿no es cierto?, que pasa por el hacinamiento carcelario. Y sobre eso sí creo que el sistema de justicia tiene una altísima responsabilidad, porque el 40% del universo de presos, si tenemos 40.000 presos, el 40% son personas que están en prisión preventiva, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué hacer frente a que tantas personas estén en prisión preventiva? Simple, aplicar la Constitución y la ley. Sobre la prisión preventiva hay consenso absoluto. Francisco, yo soy profesor universitario. Cuando los estudiantes me dicen que quieren hacer una tesis de prisión preventiva, yo les digo, ya no hagan porque sobre esto se ha dicho absolutamente todo. ¿Y qué es esto? Es que el privado, el que está en prisión preventiva, es un inocente que está esperando que se dicte sentencia. Pues por lo tanto sigue siendo inocente. Y por lo tanto la Constitución y toda la normatividad nacional e internacional dicen que la prisión preventiva debe ser excepcional. ¿Cuándo se debe dictar? Principalmente cuando hay un peligro de fuga. Es una persona que ha sido detenida en otro país, que está saliendo de las fronteras, que no tiene domicilio fijo, qué sé yo, que se demuestre que hay peligro de fuga. Pero sucede, Francisco, que en nuestro país la prisión preventiva es la regla general. ¿Por qué? Porque es popular, porque da réditos políticos, porque la Fiscalía tiene una política institucional de siempre pedir prisión preventiva para todos los delitos. En el caso del caso del municipio, está la actual secretaria de Salud está con orden de prisión preventiva. No se explica, claro. o el alcalde de Quito también se solicitó prisión preventiva. No se explica cómo un alcalde iba a fugar y no iba a enfrentar este proceso penal. Bueno, entonces, pero ahí hay un tema, perdón Pablo la interrupción, que es en cambio la parte política en el Ecuador. Todos aquellos que han estado y son acusados y están haciendo política deberían ser la excepción. Y yo concuerdo con usted que la doctora Abarca, secretaria de Salud, que llega después de todos los hechos, que además se compromete a trabajar en un tema difícil, tenga prisión preventiva, uno dice, sí, por Dios, pero los políticos parecería que no, o también es solamente esta percepción nacional, Pablo, perdón. Ahí hay un principio de igualdad, ¿no? No porque sea un tema político tiene que ser tratado de manera diferente, pero si un político está fugando, a ese político claro que hay que dictarle una prisión preventiva. Pero bueno, volviendo al tema, y es que el abuso de la prisión preventiva, que es una realidad en nuestro sistema de justicia, es lo que está permitiendo que haya un hacinamiento carcelario de esas proporciones. En el hacinamiento carcelario la criminalidad organizada se fortalece porque es imposible poder controlar a tanta gente. Entonces, ¿qué hacer? Es simplemente aplicar la ley para reducir la población carcelaria. Pero creo que lo otro, digamos, algo ya más macro, porque esto es inmediato,
esto inmediato el que hacer con los presos preventivos. Pero lo otro quizás que es empezar a discutir, no sé si es el momento para tomar decisiones severas sobre esto, pero es la guerra contra el narcotráfico. La guerra contra el narcotráfico es un fracaso a nivel mundial y cada vez son más voces que dicen que hay que cambiar de rumbo, no podemos seguir con esa guerra y hay que ver cuáles son los resultados que han tenido en otros países que han ido hacia una legalización progresiva de las drogas, hacia un control progresivo del consumo de drogas. Porque hoy por hoy lo que tenemos es que otra vez el mismo número, el 40%, pero el 40% es del también narcotráfico. Es de microtraficantes, pero de microtraficantes, De porque bueno sería que sean de los narcotraficantes, grandes, claro, no son de los sería del una menudeo, claro. Son los del menudeo, el 40%, y entonces ahí pasa otra cosa, y volvemos y con esto termino, que es el tema de la rehabilitación. Y es que en nuestro país no hay una política de rehabilitación, a pesar de que la Constitución dice que el sistema, digamos, la privación de libertad tiene como finalidad la rehabilitación, pero en nuestro país tenemos una escuela del delito. Personas que ingresan por microtráfico salen expertas en criminalidad organizada, en sicariato o en los peores crímenes. Entonces eso quiere decir que el rol del Estado está fallando, ¿no es cierto? Y esas cosas que son más macro, que no son de un rato para otro. De un rato para otro sí es aplicar la ley en cuanto a las medidas cautelares como la prisión preventiva. Eso es de un día a otro. Pero estas cosas, ¿no es cierto? La guerra contra las drogas es algo que debemos empezar a discutir porque esa guerra contra las drogas es la que tenemos hoy por hoy. El hacinamiento y la criminalidad organizada. Claro, y entonces ahí, doctor Pontón, Daniel, el tema es que a propósito de las drogas, de los carteles, de esta criminalidad organizada, comienzan desde las cárceles a diversificar el delito y a controlarlos. Comienzan entonces a tener células operativas en las ciudades y entonces ya no es cárcel, sino oficina y desde donde administran este crimen organizado y al que suman además a las autoridades y a los que deberían controlarlos. Algo está demasiadamente mal en esto, ¿no? No solo mal, se pasaron del mal incluso, ¿no? Esto, Daniel, hay que entenderlo de alguna manera y lo que cuesta controlarlo y lo que manejan desde las cárceles parece que es muy alto, Daniel. Sí, ahí estamos escuchando, Daniel, gracias. Ya. A ver, sí, concuerdo con el panelista anterior, también Calada, que respecto al tema del tipo de política que hemos adoptado. A ver, el problema de las cárceles es que, bueno, el hacinamiento de alguna otra forma ha sido un problema crónico en el Ecuador. ¿Por qué detona ahorita en violencia? Bueno, es algo que habría que reflexionar. Yo lo que sostenía en varias veces que me he entrevistado es sobre que el problema actual es que tenemos un hacinamiento con una población de 40.000 personas. Eso es muchísima gente. Lo que estamos dándole al crimen organizado es un ejército, dado que la cárcel es un lugar donde hay emulación de conductas, lo que le llaman vulgarmente el tema de la escuela del delito. Estamos generando que haya adhesiones de gente que ingresa por delitos menores, porque concuerdo con el panelista anterior que el problema básicamente es que por este tema de la guerra contra las drogas, la guerra contra el delito, que uno pensaría que estamos atrapando a narcotraficantes o asesinos o violadores, que lo que terminamos siempre carcelando son gente por delitos menores, ¿no? 4.000 personas en las cárceles están presas por un delito de marihuana y ni hablar con delitos menores. Realmente esta gente que ingresa por delitos menores empieza a hacer ejército, a adherirse a estas bandas, no por varios factores. Primero, bueno, por un tipo de lógica de cooptación, de extorsión, miedo, pero también por algún tipo de estrategia que tiene que ver con la lógica de la subsistencia. La cárcel, por lo general, se maneja bajo lógicas privadas, no empresariales, pero sí privadas, en el sentido que la subsistencia de las cárceles depende, de alguna otra forma, de la intención de las familias. Hay todo un drama social que se genera alrededor de las cárceles y que hace que esta gente quede cooptada fácilmente por ese tipo de bandas. Estos ejércitos que realmente empiezan a cooptar las cárceles ha hecho que realmente el factor que ahorita tengamos es mucho más problemático desde el punto de vista del control. ¿Qué hacer frente a eso? Realmente es una pregunta larguísima, ¿no? Yo sí creo que hay que pensar en una transformación sustancial de la política criminal de este país. El problema, justamente, es que ese tipo de cambios, que parecería que no sería tan problemático, es problemático desde el punto de vista político. ¿Por qué digo eso? Porque hablar de una despenalización, hablar de carcelamiento, o hablar de penas alternativas, o
hacer un tema de manejo prudencial de la prisión preventiva, ciertamente va a traer algún tipo de reacciones políticas que realmente generarían este tipo de controversias, y de alguna forma aquí primaría la lógica de que como son presos, pues que se maten entre ellos, y por último, si son presos, pues es lo que se merece. Entonces es algo que realmente preocupa muchísimo, en la lógica de lo que de nuestro devenir, ¿no? Que estamos cocinando a futuro. Yo sí creo que aquí hay que generar política de Estado. Pero, ¿No? Daniel, la política de Estado que usted nos plantea se choca con las propuestas políticas, que bien pueden ser populistas, sí, pero que generan en la idea de los ciudadanos ya no este análisis de 40,000 es hacinamiento, sino que hay que meter los presos a todos, y se habla de pena de muerte, y usted ve en la campaña, ¿no? Incrementar los años de prisión, y nunca un tratamiento distinto, porque además parece que es difícil hacer un planteamiento de tratamiento difícil desde las cárceles, Daniel. Mira, Francisco, me va a contar una incidencia de un expresidente, no voy a decir su nombre. Él decía, ponía esquema de prioridades. Dice, para mí lo que importa es la seguridad de las personas, después el control de los TPLs, y por último la rehabilitación social. Entonces, así se muestra la política, y eso es lo que estamos cosechando últimamente, ¿no? Y claro, usted ve que ser duro contra el delito, el castigo penal tiene efectos que apelan sí, adhieren además. Sí, genera adherencias. Claro, lo que los políticos son políticos, y lo que van a hacer es vender justamente este tipo de premisas, y que eso va a impactar en el diseño de la política criminal, pues, sin lugar a dudas, ¿no? Porque a nadie le gusta que venga la gente y le dice, bueno, yo lo que voy a hacer son casitas a los veladores, le voy a dar actividades recreativas, educativas a los violadores o a los delincuentes. La gente se le viene y le, como dice, Claro. No, genera indignación. Genera indignación. Claro, sí. Le lanzan al cuello al pueblo político. Entonces, esa es una de las realmente los puntos críticos que tiene la política criminal, ¿no? Claro, entonces, vicealmirante, ¿por dónde podríamos entonces comenzar? Incluso desde estos planteamientos que pueden ser mucho más radicales, como retornar sin tomar en cuenta los convenios internacionales, del Ecuador forma parte, pero sí dice la pena de muerte, bala a los que están, piden también, ¿no es cierto?, que podamos estar armados, y que podamos responder un poco. Cada uno vamos a tener que cuidarnos. La seguridad pública pasa también por nuestras seguridades, o peor cuando dicen, oigan, pero no anden por esos sitios, pues ¿quién les manda a caminar por ahí? Oiga, ¿y desde cuándo hay sitios por los que uno no puede caminar? ¿Cómo visualiza usted una respuesta social, vicealmirante? Sí, mire, la información. ¿Sí me escucha, Francisco? Sí, estamos escuchando algo. Ya, mira, de los 40,000 detenidos, de acuerdo a la... Voy a apagar el teléfono. Sí. Ahí. Ahora, el micrófono del computador, del Zoom. No, ahí no. Es el micrófono ahí abajo el que hay que habilitarlo nuevamente. Ahí sí. Ahora ¿Me sí. escucha este momento? Ahora sí, gracias. Ya, de acuerdo a la información de la Dirección Nacional Antinarcótico, han hecho 11.041 personas han sido detenidas por asuntos relacionados con el narcotráfico. En el año 2020 se incautó la mayor cantidad de droga en toda la década en el Ecuador, como aproximadamente 130 toneladas de droga. Esto nos da una muestra de que definitivamente la lucha contra el narcotráfico está fallando en el Ecuador. Entonces hay que implementar medidas políticas a nivel de gobierno, empezando como ocurrió en Colombia, con el Plan Colombia, que si nos acordamos en la época, hace unos 20 años, ¿no?, de declarar el narcotráfico como una amenaza a la seguridad nacional. Y hay que reformular todo el marco legal, de lo que ya buena parte han expresado las personas que me precedieron. Y en definitiva, tiene que ser un plan
a nivel nacional que integre y coordine a todas las instituciones, porque ya, como se ha mencionado, se nos ha ido de las manos este problema. El Ecuador se ha convertido en una bodega de los narcotraficantes con las consecuencias que estamos viendo. Entonces, las dos cosas tienen que ir de la mano, ¿no? Tengo que combatir a la causa, que es el narcotráfico, porque el Ecuador ha demostrado tener, el Ecuador ha demostrado tener un sistema débil de control que está siendo aprovechado por los narcotraficantes, si no, no estarían usando esta vía para sacar la droga. Entonces, para mí el asunto va por ahí. Primero una lucha, declarar al narcotráfico. Una lucha directa al narcotráfico. En todos los sentidos, Francisco, la UAFE para mí no está haciendo su trabajo. Lo que era la CENAIN, ahora Centro de Inteligencia Estratégica, no está cumpliendo bien su misión. De alguna manera las fronteras no están siendo bien controladas, y esto pues da cabida a que el narcotráfico siga teniendo pues las condiciones para seguir creciendo en el Ecuador, y las cárceles van a seguir creciendo y va a ser difícil de encontrar una solución al problema. Claro, pero ahí entonces, doctor Encalada, el tema que nos plantea el vicealmirante Molestina es una lucha directa contra el narcotráfico que debería ser más allá de las cárceles, pero que 11.041 sean por delitos de narcotráfico, como usted decía, son los pequeños comerciantes, para llamarlos o no, son los distribuidores de la droga los que están, dicen algunos presos. Pero en Colombia se hizo este enfrentamiento, se hicieron cárceles. Algunas de las cárceles las construyeron muchos de los narcotraficantes, y eso se volvió una bomba de tiempo mucho más grande que tuvo necesidad de otra intervención. Aquí el tema del narcotráfico tiene que ser enfrentado de otra manera. No sé si, como usted ha dicho, hay que pensar incluso en una especie de legalización. ¿Son temas que deberían tratarse políticamente, Pablo, o desde algún otro ámbito? Lo que pasa es que creo que hay que ver hay que ver en el mundo qué es lo que está pasando, y yo no conozco ni un país en donde haya funcionado la guerra contra las drogas. Mire lo que pasa en México: cientos de miles de personas asesinadas en el combate contra las drogas. Veamos Colombia. Colombia tenemos si bien es un tema relacionado también con la guerrilla, pero tiene que ver con el combate de las drogas, tenemos 6.000 personas que han sido ejecutadas extrajudicialmente solo en el gobierno de Álvaro Uribe. Es decir, eso no da ningún resultado. Fíjese que Bogotá y Medellín, que son ciudades que han tenido un muy buen manejo de seguridad, no precisamente frente al narcotráfico, no exactamente frente al narcotráfico, pero esas políticas de seguridad y de prevención que han tenido Bogotá y Medellín ha sido más bien desde la prevención y no desde la represión. Entonces hay que cambiar ese chip, hay que cambiar esa dinámica, porque no está funcionando. Yo le ponía el ejemplo: si es que no podemos controlar el tráfico de drogas dentro de una cárcel de máxima seguridad, ¿cómo se nos ocurre que sí lo vamos a poder hacer en todo un país? Entonces yo sí creo que hay que cambiar la dinámica, hay que cambiar esta política de encarcelar a los microtraficantes. Por ejemplo, en el gobierno anterior, yo recuerdo en una sabatina de Rafael Correa, le declaró la guerra al microtráfico, porque en el combate a las drogas o el combate a la criminalidad no ha habido ninguna diferencia entre la derecha y la izquierda. Daba lo mismo. Cintia Viteri y José Serrano tenían exactamente el mismo discurso. Entonces Correa le declaró la guerra al microtráfico, y al lunes siguiente la Corte Nacional de Justicia emitió una resolución por la cual tenía que acumularse las penas cuando una persona tenía diferentes tipos de drogas. Entonces, por tener cantidades mínimas de marihuana, cocaína, tenían una condena de 12 años de cárcel, ¿no es cierto? Entonces, esta lógica de meter a la cárcel a los microtraficantes y de meterlos además temporadas larguísimas, abona a que tengamos una sobrepoblación carcelaria. Yo creo que es el momento de discutir. No es esto que alguien dice hay que hacer una alegoría del consumo de drogas. No, las drogas es un lastre para la sociedad y principalmente para la juventud. Pero miren lo que están diciendo, Juan Manuel Santos, lo que dice César Gaviria, lo que dice Ernesto Zedillo, presidente de México, Fernando Enrique Cardoso de Brasil, lo que decía Kofi Annan hace muy poco tiempo. Todos ellos en un discurso homogéneo de que hay que cambiar la lucha contra las drogas. ¿Por qué? Porque es un fracaso, porque esto nos está llevando a solo una masacre
entre las bandas organizadas y en donde el Estado ha perdido absolutamente el control. Y como resultado, no se ha reducido el consumo, hay más consumo de drogas. Entonces, nosotros insistimos en una dinámica que no está funcionando. Opera más o menos la siguiente lógica, Francisco, y es que la guerra está consenso absoluto de que la guerra es mala, ¿no es cierto? Y entonces está prohibida. Pero sin embargo la guerra existe. ¿Qué hizo la humanidad? ¿Qué hicimos el mundo? La regulamos, ¿no es cierto? La guerra está prohibida, pero existe, entonces la regulamos. Con la droga tenemos que hacer algo similar. No vamos a acabar con el consumo de drogas. ¿Qué tenemos que hacer? Regularla para poder controlar la producción, poder controlar de mejor forma lo que han hecho en Suiza, en Portugal. Por ejemplo, ellos han reducido el consumo de drogas y las muertes alrededor de las drogas a partir de la legalización y de la rehabilitación. La rehabilitación en serio de las personas que son adictas, y no solo tratar a los adictos como delincuentes, que es lo que se propone y lo que se está haciendo en este país, y no atacar la enfermedad. Se ataca al enfermo y no se ataca a la enfermedad. Claro, y ahí entonces, doctor Pontón, la tabla resultaría, si vamos un poco, la tabla de consumo resultaría que entonces no era mala, pero claro, cuando hicieron la tabla decían, oigan, pero usted está diciendo que ya esta es una tabla de consumo, vamos a tratarlo así, pero ¿quién le provee esas mínimas cantidades? Es un ilegal, pues es un narcotraficante, es un microtraficante. Entonces, el consumo es correcto, pero el que le vende, o usted verá cómo se consigue, incluso le venden falsetas, incluso en eso, los grandes carteles comienzan a pagarles en cocaína mismo a quienes les ayudan, entonces eso tiene que abrir, y eso parece que es lo que pasa en el Ecuador. Cuando les han comenzado a pagar en cocaína, ya no en billetes, había que comercializarlo y se disparó el consumo. De su experiencia en la cátedra de la investigación, Daniel, ¿esto es así o también estamos generando algunas fábulas de esto? A ver, cuando uno habla de crimen realizado y de este tipo de cosas, siempre hay una mezcla entre mito y realidad, ¿no? Yeah. Y eso es algo que es parte del gaje del oficio. Es que los temas, estamos metiendo en temas supremamente amplios, ¿no? Desde el punto de vista de análisis. Las tablas en su momento fueron creadas para mitigar los efectos, digamos, de la política de drogas en general, los efectos, porque esto ya se tiene, y lo que Pablo dice recientemente, no existe país donde la guerra contra las drogas haya tenido un éxito, es un fracaso, y los efectos colaterales de esta guerra han generado este tipo de problemas, ¿no? Violencia, corrupción, etcétera, etcétera, y eso es realmente lo que se ha buscado. En su momento eso fue reformado justamente por el tema de la heroína, ¿no? Pero cuando se identificó el problema de la heroína en este país se cambió toda la tabla, ¿no? Y ahí viene la problemática. Mientras unos países hablan ya de legalización de la marihuana, ¿no? Abiertamente, inclusive Estados Unidos, aquí en el país estamos siendo supremamente efectivos. La mayor cantidad de incautaciones que hace la policía en el Ecuador por microtráfico es marihuana. Cerca del 80% de la droga que se importa en este país es marihuana. Y la mayor cantidad de microtraficantes que se atrapan, o sea, se buscó atrapar a vendedores de heroína, pero lo que se atrapa son gente que vende marihuana. Entonces ahí estamos generando un problema. O sea, los efectos de la política de drogas ciertamente son problemáticos, pero realmente hablar de política de drogas es un problema mucho mayor, porque estamos hablando de un régimen internacional. Independientemente de que nos guste o no nos guste, ahí esto se cocina en las altas esferas de la política internacional, donde cambiar esto realmente es un problema. Entonces, ¿qué hacer frente a este tipo de situaciones? Hay que buscar mecanismos paliativos, y ahí es un poco la idea de que justamente los países tienen capacidad de maniobra en necesidad de generar políticas que estén más a tono a nuestra realidad. Yo coincido, yo estoy totalmente de desacuerdo con respecto al tema de encarcelar gente por tráfico, pequeño tráfico o consumo. A los microtraficantes no. Lo que pasa es que, Daniel, o sea, yo no sé el microtráfico, habrá que buscar algún tipo de castigo, pero el microtráfico trae también con ello otro tipo de delitos, y esa diversificación a través del microtráfico, por ejemplo, el sicariato, por ejemplo, esta lucha de territorios, eso es lo que en general, entonces, ¿habría que buscar otra o no es así necesariamente? Francisco, yo no creo, y ahí hay una lectura que yo no estoy de acuerdo con la policía. Yo no creo que el problema ahorita que tenemos en las cárceles es un problema de lucha por el control del microtráfico. A mí me cuesta creer que el país, la cuantía del negocio del microtráfico en este país, dado las características poblacionales y económicas de este país, sea tan alta.
Yo creo que es un problema ya de narcotráfico de gran escala, y eso es algo que me sostengo, porque no me cuadran las matemáticas en este caso, ¿no? Y sí, el problema es que el microtráfico trae aparejado otro tipo de problemas. En general, las drogas traen aparejado otro tipo de drogas, por lo tanto, ya en sí, ya el problema no es tanto el consumo, sino la droga como factor de riesgo, pero justamente esos factores de riesgo se los puede mitigar por otro tipo de vías. Había un psicólogo que hablaba, un español, no recuerdo el nombre, que decía, bueno, hemos echado a las drogas la culpa de todo, ¿no? Por ejemplo, la deserción escolar, culpa de las drogas. Cuando la deserción escolar hay múltiples factores que explican la que deserción son escolar. mucho más radicales que estos, ¿sí? Exactamente. Entonces, yo creo que hay que cambiar un poco también el chip de cómo estamos mirando el problema, ¿no? Les voy a pedir a los tres entonces una reflexión final, se nos fue el tiempo, pero una reflexión que le invite a enfrentar este momento. Pablo ya nos ha dicho, lo primero que se puede hacer es el tema judicial y eso podría tener efectividad inmediata. Algunos le van a decir, oiga, van a sacar presos a las calles, pero podría ser eso que le permita oxigenar. ¿Qué recomendaciones podríamos hacer, vicealmirante Molestina, Alan, sobre lo que hay que hacer ya, en estos momentos? Mira, Francisco, desde el punto de vista de seguridad militar, que es donde me desempeñé por 34 años, medidas inmediatas es difícil de resolverlas, de aplicarlas, porque los problemas de esta naturaleza no se los puede resolver de la noche a la mañana. Ahora, como manifestaban los otros panelistas, por el asunto jurídico hay que urgentemente disminuir ese hacinamiento que existe en las cárceles, porque eso da lugar a lo que ya hemos visto. Cambiar las leyes ya se modificó ahora último, en que no se están acumulando las penas, las sentencias, ¿no? Como antes, sin las penas como antes lo existía. Entonces, en ese aspecto ya se ha dado un paso, pero yo insisto que este es un problema a nivel mundial. La clave es que por el Ecuador salen 500 toneladas de coca. 500 toneladas sale, un tercio de la producción. O sea que así legalicemos aquí en el Ecuador, eso no resuelve lo que el Ecuador es atractivo para los narcotraficantes. Tendría que legalizarse en todos los países. Por eso es que yo insisto en que hay que tomar medidas preventivas, fundamentalmente la inteligencia, los controles, para llegar a capturar a quienes son los cabezas del tráfico de la droga, pues no a las mulas, a los que llevan la droga. Yo tuve alguna experiencia, porque me tocó vivir algunos años de mi carrera en la zona de Esmeraldas, y fui testigo cómo el sistema judicial ahí, al que transportaba el camioncito, a ese le daban preso, y a los colombianos que custodiaban la droga los dejaban libres. Entonces, por eso yo lo llamo una guerra sin cuartel, en que hasta que la comunidad internacional y todos no nos pongamos de acuerdo de cómo combatir a esta droga, debemos de hacerlo nosotros con la participación de todas las instituciones del Estado. Aquí en el Ecuador se lava una cantidad inmensa de narcodólares, y nadie dice nada. Todo eso hace atractivo al Ecuador para que tengamos el narcotráfico hasta llegar a las consecuencias que tenemos en este momento. Claro, entonces, Daniel, ahí los grandes carteles cobran una importancia especial, el manejo de esos recursos, el lavado, o sea, esta diversificación del delito, ya no solo lo del microtráfico, la confrontación, el asalto, todas estas otras cosas que hay. La recomendación para comenzar a caminar sobre esto, Daniel. A ver, estamos hablando del tema carcelario y, bueno, de otra forma hemos saltado el tema del narcotráfico, que tiene relación, pero la idea es cómo evitar que se conflictúe más el sistema. Se constituye y sea un dinamizador del problema del narcotráfico del país. Eso es justamente, creo que la premisa. Yo creo que
Hay que buscar una transformación integral del sistema de política criminal en el país, crear un sistema, porque no creo que exista, ¿no? Que incorpore voces diversas, ¿no? Y obviamente eso va a tener que implicancias directas sobre el manejo del sistema penitenciario, que también tiene que ser rediseñado en su conjunto. Yo creo que la primera premisa es buscar esta lógica de tener poblaciones tan altas penitenciarias. Es un problema, es un boomerang. Yo creo que hay que buscar en Ecuador hacer efectiva todos estos mecanismos que la misma Constitución y las leyes lo prevén, que es justamente evitar el uso discrecional de la prisión preventiva y penas alternativas. Yo creo que eso es un tema que se ha explorado muy poco. No soy penalista, pero creo que es una alternativa importante. Hay que bajar esta lógica de tener poblaciones tan altas, ¿no? No nos genera nada bueno. Desde el punto de vista de la infraestructura, pues ya se crearon unas cárceles, era un demérito, pero hay que buscar un mecanismo de que ese sistema funcione de una manera adecuada. Y ahí yo creo que hay que buscar asesoramiento internacional. Yo creo que en Ecuador no existe capacidades instaladas a nivel de dirección para justamente el manejo de esto. El sistema que se creó en el gobierno anterior, estas lógicas de cárceles, contenedores, de alguna otra forma tienen que ir aparejadas con una serie de medidas que no se han tomado, que son costosas, pero que hay que tomarlas. Por ejemplo, el tema de las guías penitenciarias, el control tecnológico, etcétera, hay que tomarlas con decisión política, básicamente, ¿no? Y ni hablar en el tema de inteligencia. Yo creo que el tema de inteligencia tiene que ser revisado incompleto. Ya el comandante habló de una ley de inteligencia. Bueno, si hay que crearla, pero no nos podemos echar la culpa entre todos, pero al final pagar toda la sociedad, ¿no? Claro, y entonces hay estos caminos, Pablo, de batir no solo aquello de las drogas como tal, sino que lo que parece sí presiona, además de los otros problemas en las cárceles, sí presiona este tema del narcotráfico a los problemas que están viviendo. ¿Cómo ensayamos y cómo comenzamos a enfrentar esto, Pablo? Francisco, creo que lo primero es que las autoridades públicas deben tener conciencia de que estas medidas no son populares. Si se le habla a la comunidad de que hay que reducir el hacinamiento carcelario a través de sacar algún número de presos, ¿no es cierto? La gente va a decir, no, están locos, nos van a matar en las calles. Entonces lo primero que hay que tener esa conciencia sobre eso, no son políticas populares, las autoridades públicas tienen que hacer lo que está bien, no lo que es popular. Entonces yo digo, por ejemplo, ¿qué pasa con lo primero es el tema de la prisión preventiva, que ya creo que está claro, ¿cierto? Eso es simplemente aplicar la ley, eso se puede hacer a partir de hoy día. La Fiscalía General del Estado tiene que aplicar lo que dice la Constitución y la ley, eso es todo. Y los jueces ser garantes de que se cumpla la Constitución y la ley. Así reducimos de una manera dramática la población carcelaria. Luego veamos cosas más interesantes. Por ejemplo, en Portugal hicieron que a los poseedores, por ejemplo, 3 medidas. La primera, que no tiene récord policial por la tenencia de la droga, que no entra a su récord policial. Segundo, no les imponen, si son poseedores de pequeñas cantidades, no les imponen penas privativas de libertad, sino multas. Y tercero, se les da la posibilidad de la rehabilitación. Veamos estos países, Portugal, Suiza, Holanda, que han tenido tanto éxito en el combate racional de las drogas, o en el manejo del problema, claro. Y este es un tema que tenemos que verlo, por ejemplo, pero por nada del mundo permitir que se elimine el porte mínimo, porque eso va a significar que tengamos muchos más consumidores privados de la libertad. Y sí, ir hacia un consenso, hacia una conversación regional, progresiva, ¿no es cierto?, para ver cómo atender a esta problemática y no responder de esta manera tan torpe, porque creo que la violencia es el primer recurso de la idiotez. O sea, la persona que no tiene inteligencia responde lo primero con la violencia. La respuesta de un Estado tiene que ser una respuesta inteligente a los problemas y no solo salir a dar bala, pues. Lo que pasa es que le pueden decir, Pablo, lo que le pueden decir es que a veces solo reaccionar con inteligencia frente a los violentos, que ni siquiera le van a permitir responder, hay que buscar también una alternativa de respuesta. Pero es que ya vemos que eso ha sido un fracaso. Más bien empecemos por actuar inteligentemente. Empecemos con eso. Por ejemplo, nuestras cárceles fueron, yo creo que en algún momento hasta celebramos el hecho de que hayan cerrado el Ministerio de Justicia, que en su momento se convirtió en una herramienta de control del Poder Judicial, ¿no es cierto? Es que ¿para qué lo crearon? No per se, claro. Y es verdad, entonces cuando la cerraron, algunos decíamos, pucha, ya por lo menos no van a estar en las salas de audiencias presionando a los jueces. Pero después vemos con el tiempo que esa eliminación del Ministerio de Justicia fue a reducir la institucionalidad para atender el sistema carcelario. El propio secretario de las cárceles hoy por hoy dice, lo que pasa es que no tengo recursos.
¿no es cierto? Y esto, claro, es lógico porque la sociedad en general los mira con desprecio a los privados de libertad, son lo peor que hay en la sociedad, y las autoridades públicas los ven de esa forma. Entonces, cuando los arrinconamos, ponemos la basura debajo de la alfombra, en algún momento eso va a rebosar y vamos a tener los problemas que estamos teniendo actualmente. Entonces hay que ver el problema y atender el problema. Yo les quiero agradecer al vicealmirante Alan Molestina, al doctor Daniel Pontón y al doctor Pablo Encalada por reflexionar con nosotros, ¿no? Muchísimas gracias por atendernos. Estaremos en contacto nuevamente. Un buen día. Gracias, almirante. Gracias, doctor Pontón, doctor Encalada. Con esto estamos terminando.